En 1968, México sería el primer país en ser anfitrión de unos Juegos Olímpicos. Estos Juegos Olímpicos fueron muy innovadores, ya que fueron los primeros en tener un cronometraje electrónico y ser televisados vía satélite y a color. Pero todos estos logros van a ser siempre opacados por la masacre que ocurrió 10 días antes, exactamente el 2 de octubre. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? En la década de los 60, una serie de movimientos sociales estaban ocurriendo por todo el mundo. Estos movimientos estaban siendo protagonizados por los jóvenes, pero no eran los únicos. México se alineaba ideológicamente con Estados Unidos, o sea, con el bloque capitalista, pero no, pero ojo con esto porque el espionaje, la vigilancia y las infiltraciones estaban sucediendo en todos los movimientos. Y esto porque lo hacían, todo lo reducían a complot capitalista. Con esto el régimen se se excusaba de lo que hacía, a veces hasta podría cometer asesinatos y pues se excusaba con esto. Eh, en, en julio de 1968, tras un partido de fútbol americano entre una preparatoria de la UNAM y una escuela del Politécnico, ocurrió una riña. Esto podría parecer insignificante, pero tiene un trasfondo muy corrupto, ya que los porros fueron los que ocasionaron esta riña y los porros son un grupo de choque como el muro que están, ay, perdón, que están cooptados por el Estado y les pagan para estar dentro de las mismas instituciones educativas y ellos ¿cómo se dice? Ellos hacer quedar mal a los movimientos haciendo disturbios. Después de este partido, los porros hicieron lo suyo e incitaron con lo que estaban haciendo a que los granaderos entraran a la institución a punta de gas lacrimógeno y macanazos. Los granaderos en ese momento agredieron a estudiantes y a alumnos a estudiantes, perdón, y profesores al mismo tiempo. Este, por esta violencia, el estudiantes del Politécnico iniciaron una, una manifestación que se juntó sin planearlo, que se juntó con otras dos manifestaciones. Una estaba hecha por por los socialistas que estaban celebrando el aniversario de la Revolución Cubana y estos movimientos fueron, ¿cómo les diré? Fueron reducidos en la noche, ya que los estudiantes fueron perseguidos y y detenidos por la noche, ¿verdad? Ese mismo día, las autoridades ingresaron a las oficinas del Partido Comunista, y violentamente agredieron y también detenieron personas e ingresaron al taller del periódico comunista. Y al día siguiente, la prensa nacional, escribió en todas sus portadas complot comunista. Esto ya era una cacería. Las Perdón, estaba diciendo que esto era una cacería y estaban intentando hacer que este grupo pareciera que quería desestabilizar el país y también complotar contra los Juegos Olímpicos. A partir del 29 de del 29 de septiembre, este no, perdón, del 27 de julio hubo frecuentes enfrentamientos, pero todo empeoró el 29 de julio cuando el ejército se involucró. Ya quedó un bazucazo o sea, dieron un bazucazo a las puertas de la preparatoria número 1 de la UNAM. Y
evento terminó uniendo a las escuelas del Politécnico y a los de la UNAM para pelear contra un bien común, ¿verdad? Em, el rector, hasta el rector de la UNAM, habló sobre esto y déjame citarle lo que dijo. Javier Barros Sierra dijo: no cedamos a provocaciones, vengan de afuera o de adentro. Entre nosotros hay muchos enmascarados que no aman y no aprecian la autonomía universitaria. Permanezcamos unidos para defender las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara, nuestra autonomía. Ya no solo eran estudiantes los que estaban manifestándose, también se habían unido los profesores y los padres de familia. El 4 de agosto se mide un pliego petitorio que llevan a cabo 6 puntos y ya no eran solamente peticiones de los estudiantes, también ya habían peticiones de otros grupos que se habían unido a la causa, que en esos estaban los campesinos, médicos y el sindicato de trabajadores. El mismo sindicato de trabajadores advierten que al movimiento que le hacía estaba intentando crear que el mito estaba lleno de comunistas. Y de hecho, el presidente Díaz Ordaz era parte de la nómina de la CIA, y en su cuarto informe de gobierno estaba insistiendo que este movimiento sigue intereses políticos facciosos y que intentan desprestigiar a México. También dijo que como él era presidente, él podía utilizar la fuerza aérea, el ejército y la marina si él lo veía conveniente. O sea, prácticamente estaba avisando de su próximo y brutal ataque. El 13 de septiembre se llevó a cabo la Marcha del Silencio, en la que participaron más de 200,000 estudiantes, profesores y padres de familia, donde estaban llevando a cabo la manifestación en orden y en silencio para enseñar que este movimiento era pacifista, no como lo querían pintarle el gobierno, ¿verdad? Pero por obvias razones el gobierno mandó provocadores y pues no arruinó todo el movimiento, pero sí lo manchó un poquito. Y el 18 de septiembre el gobierno tomó Ciudad Universitaria de la UNAM, y el 23 de septiembre tomó escuelas del Politécnico. Ya llega octubre, y el 2 de octubre se planea una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a solo 10 días de los Juegos Olímpicos. Esto llevó que el gobierno implementara el Plan Galeana, que era para terminar de una vez por todas con este movimiento estudiantil. Pero ¿qué ocurrió primero? En la mañana del 2 de octubre, autoridades fueron repartidas en diferentes puntos de la ciudad para tener vigilado todo y, o sea, estar al tanto de lo que estaba pasando y advertir de todo, ¿verdad? Para tener todo controlado, pues. Francotiradores fueron desplegados en el edificio Chihuahua y en edificios aledaños. Y ya cuando empezó a llegar la gente, entre 5 y 10,000 unidades se dividieron en dos grupos, uno exterior y uno interior. El exterior estaba conformado por el ejército, y el interior estaba conformado por el batallón Olimpia. El batallón Olimpia lo que quería era estar adentro de la manifestación, poder capturar a los líderes de este movimiento estudiantil, ¿verdad? Y a las 5:30 al fin empezó la manifestación.
este, los, los líderes de este movimiento estaban orando, o sea, estaban hablando en la plaza y dos helicópteros estaban sobrevolando la plaza donde estaban. Y a las 6 de la tarde caen bengalas de un helicóptero. Esa era la señal para empezar el plan Galeana. Empezaron con los francotiradores que estaban en los edificios que ya había mencionado, disparando hacia los asistentes de la manifestación. Y con los disparos, el ejército, que era el grupo exterior que hace rato mencioné, empezaron a disparar también al edificio, y a los mismos manifestantes también intentaron entrar a los edificios, y los jóvenes, adultos, niños y mujeres que intentaron escapar y refugiarse en edificios no los dejaban, porque el batallón Olimpia estaba dentro de los edificios intentando, o sea, no dejaban pasar a nadie, y ellos llevaban unos guantes blancos para que el ejército los identificara y no los matara a ellos. Esta masacre duró 2 horas, y a las 11 de la noche fue el último registro de tiroteo en la ciudad. Al finalizar la masacre, vehículos militares llevaron a los detenidos al campo militar número 1, y allí empezó la limpieza. Levantaron cadáveres, limpiaron evidencias, dejaron como si nada hubiera pasado, y hasta el día de hoy no se sabe bien a cuántas personas mataron. Según el gobierno fueron solamente 30 personas, y el periódico The Guardian dice que fueron aproximadamente 325 personas. Ya al final, el 12 de octubre se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos bajo una paz ficticia. Esto me parece a mí que se pudo evitar si el gobierno no fuera así como, o sea, no fuera tan extremo en ese entonces. Y yo creo que se pudo haber evitado muy, o sea, hablando con los líderes del movimiento, con el gobierno. Yo creo que todo esto se pudo haber evitado simplemente hablando. Muchas gracias.